Sí, les pediría primero a Gustavo y a Enrique que pasen para hacer algunos comentarios. Bueno, sus reflexiones, ¿no? En realidad esta mesa redonda, la última con la que cerramos el coloquio, se llama Félix Candela, su legado. Buenas noches a todos. Agradezco al arquitecto del cuento que se haya tenido la confianza y venir y platicar conmigo, y ya sabe que esta es la casa realmente de todos los arquitectos que vienen de todas las partes del mundo, y siempre estamos dispuestos a abrirles las puertas, subirlos arriba de la estructura, ¿verdad? Y tratar de mejorar cada vez. Es algo que estamos ahora sí que en contra de las autoridades, que no dan nada. Si nos pudieran quitar, nos quitarían, ¿verdad? Pero así es esto, y hay que seguirlo conservando, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Espero que vaya mejorando con el tiempo, porque sí hay ciertos detalles, pero esperemos que ya con una nueva administración podamos poner las bases para que haya un apoyo real de las autoridades. Muy amables y gracias por su presencia. Sí, gracias, ingeniero. Bien, buenas noches. Antes que nada, pues desde luego que doy las gracias a Dino por la deferencia, por la invitación a estar en este cierre del evento. No podía menos que asistir. Candela merece cualquier esfuerzo, y como ustedes habrán visto, llegar a Xochimilco hoy en día es un gran esfuerzo. A pesar de que conozco la ciudad, me perdí, fui a dar una vuelta amplia, pero bueno, finalmente llegué. Bien, como según nos dijo Dino, tenemos 10 minutos cada uno, entonces será una intervención apretada. Les daré a conocer mis puntos de vista sobre el tema que nos ha impuesto, que es el legado de Candela, tanto que el legado, tanto que la herencia, para mí como historiador, la manera de entenderlo es cuál es la diferencia que habría entre ese cúmulo que nos ha dejado cualquiera. Desde luego no se puede dejar de mencionar en principio la parte personal del ser humano, y su lucha permanente, de la llegada a México con un sleeping bag bajo el brazo, como él decía, lleno de insectos, y con el terror por la amenaza de muerte que prevalecía en ese momento en España. De ahí pasó a la formación como autodidacta y culminó una vida profesional dedicada totalmente al trabajo. Esa es la persona, de una manera muy sencilla, de una manera muy breve, pero vamos, el considerar una biografía con esas cualidades, alguien que llega a un país que no es el suyo, sin los apoyos, sin los recursos, con apenas algunos pocos contactos para poder iniciar a trabajar, y haber hecho lo que hizo sin haber desmayado nunca y sin haber dejado de trabajar, esa ya es la primera herencia que nos deja Candela. Yo tengo dos grandes puntos para comentar con ustedes sobre lo que estimo es el legado de este personaje. Primero, desde el punto de vista del contexto internacional, yo veo a Candela como uno más de la vanguardia, pero de estas vanguardias de los años 20, de estas vanguardias fraguadas en la Europa Central, estas vanguardias que pusieron en cuestión todo lo que había, que empezaron a plantear lo que debiera ser y que realmente revolucionaron la condición de la cultura, y que plantearon cómo debía de ser el nuevo contexto donde debía de moverse este ser humano al que debía de corresponderle la construcción de la modernidad.
Entonces, a mí lo que me parece excepcional es que en el caso de Candela es un personaje que se fue ubicando sin desear, es decir, su trabajo, a mi manera de ver, lo ubicó como uno más de esas vanguardias, como uno más de estos precursores, entiéndase, del constructivismo, de la escuela moderna, del cubismo, o sea, estas grandes personalidades de las que sabemos históricamente que revolucionaron la condición cultural del mundo occidental y de todo el orbe. Candela es uno más de ellos, sin habérselo propuesto, sin haberlo deseado. ¿Por qué pienso que es uno más de ellos? En principio, desde luego que como arquitecto, como constructor, Candela estaría dentro del flanco del movimiento moderno internacional. Y he anotado 4 o 5 características de lo que pretendía hacer ese movimiento moderno con la arquitectura y por qué creo que Candela, insisto, sin habérselo planteado, sin haber sido su propósito, pero por su obra, quedó adscrito a la solución de esas propuestas que hacía el movimiento moderno. Primero, uno de los asuntos más importantes que se planteó el movimiento moderno, o sea, lo que dijeron Gropius, lo que dijeron los holandeses, lo que dijo Le Corbusier, lo que dijeron los rusos en los años 20, ellos fueron los que armaron este proyecto del movimiento moderno. Lo primero era la utilización de los nuevos materiales y la nueva tecnología para generar realmente una nueva arquitectura. Yo creo que no hay duda, Candela utilizó los nuevos materiales, inventó nuevas tecnologías inclusive, no nada más se adscribió a las novedades constructivas, sino él mismo dio lugar, generó, inventó nuevos recursos, inventó nuevas posibilidades. Segundo, lo que planteaba el movimiento moderno era entender a los procesos industriales como una condición de la nueva etapa que viviría la humanidad. Es decir, todo el resultado de la revolución industrial del siglo XIX había que entenderla, dirían estos maestros, porque eso era lo que iba a armar la nueva cultura arquitectónica. Si bien es cierto que Candela no hizo arquitectura en serie, pero diseñó sistemas constructivos que, a pesar de la complejidad de los armados, de los moldes de madera, fue perfeccionando. Es decir, entendió lo que significaba, entendió lo que planteaba la nueva condición industrial. Había que hacer las cosas en serie, había que dinamizar, había que optimizar costos, había que reducir los tiempos de ejecución, y esto lo hizo Candela, indiscutiblemente. Entonces, por eso digo, bueno, si bien es cierto que no produjo en serie, pero redujo tiempos, redujo costos, aumentó la velocidad de la construcción y evidentemente aumentó la posibilidad de la cobertura de espacios con sus tecnologías. Tercero, el movimiento moderno pretendía superar la idea de que la arquitectura era un elogio del pasado, es decir, estaban en contra del historicismo arquitectónico, había que dar lugar a nuevos modelos arquitectónicos. Candela produjo obras que no se parecían a nada excepto a sí mismas. Es un inventor, es un creador, es un innovador, no necesitó plantearse el problema de cómo alejarse del historicismo, no fue para él menester ver de qué manera superaba este problema. Él, de manera natural, de manera lógica, por su forma de trabajar, produjo obras absolutamente nuevas, indiscutiblemente nuevas. Cuarto, el movimiento moderno mantenía la idea de que la arquitectura estaba sujeta a las condiciones de una obra de arte. La última ponencia nos deja claro esta cuestión. Candela siempre insistió en la unicidad de sus obras. Cada obra, a pesar de que pudiese encontrar dentro
pudiese encontrarse dentro de una familia de elementos geométricos. Cada una de las obras que hizo Candela fue única en su modelo, en su solución, en sus propuestas, en sus propósitos. Cumplió evidentemente con lo que planteaba el movimiento moderno sobre que había que insistir en que la arquitectura era una expresión artística. Quinto, el movimiento moderno planteaba que tan importante era el hecho de que existiera la obra arquitectónica como el discurso conceptual que apoyaba a esa obra arquitectónica. Cada obra tenía que ser resultado de una reflexión, resultado de un cuestionamiento, resultado de una propuesta, resultado de una teoría propia para esa obra, en donde se pusieran en cuestión los asuntos urbanos, los asuntos tecnológicos, los asuntos de uso espacial. Cada una de las obras de Candela tiene un discurso teórico, tiene un discurso conceptual, tiene un sentido, y ninguna de estas obras, ninguna obra de las de Candela ni fue resultado de una repetición, ni fue muchísimo menos una casualidad. Y bueno, lo último que yo diría sobre el legado de Candela es qué nos dejó en las ciudades, qué fue lo que sucedió con la ciudad después del paso de Candela. Primero, nos dejó una nueva poética por los pliegues, por los mantos ondulados. Apareció unas nuevas formas, en algunos casos insólitas, no nada más en esta ciudad, en muchísimas ciudades. Segundo, puso en circulación un nuevo modelo de belleza, totalmente contrario al predominante a partir de la arquitectura del movimiento moderno. Otro modelo de belleza que ya no correspondía al cubismo, que ya no correspondía al ángulo recto, que ya no correspondía a la sucesión de planos. Un nuevo modelo de belleza basado en otros paradigmas que eran los que sustentaban cada una de sus obras. Tercero, Candela logró un espacio que a mi modo de ver es paradójico. Inventó un espacio paradójico, inventó un espacio que, vivido en el interior, tiene toda la movilidad de la expresión barroca, tiene toda la movilidad que le da el movimiento de las luces sobre cada uno de los mantos y de los pliegues, toda esta dinámica que se aprecia en el espacio barroco, a diferencia de la uniformidad y de la densidad que hay en un espacio del movimiento moderno. Y lo paradójico es que la cobertura con la que crea ese espacio obedece a la lógica del movimiento moderno. La cobertura, la forma que da lugar a ese espacio, con ese sentido que yo lo asocio con lo barroco. La parte externa no obedece a ese sentimentalismo que sabemos que es el que movió a las decisiones para las coberturas barrocas. Las soluciones de Candela obedecen a la lógica fría, racional, puesta en circulación por el movimiento moderno. ¿Qué más hizo Candela por las ciudades? Potenció el desarrollo económico. En el caso de la Ciudad de México es indudable que la presencia de las obras de Candela en la zona noroeste de la ciudad, en la zona industrial, dinamizó de manera muy importante la circulación del dinero. ¿Por qué? Porque al haber hecho tal cantidad de espacios fabriles, dio lugar, primero, a que los industriales decidieran ubicarse en ese lugar, decidieran seguir con los paradigmas arquitectónicos constructivos de Candela, y esto evidentemente generó demanda de mano de obra, no nada más en la construcción, sino para la propia operación de las fábricas
y evidentemente le generó a la ciudad una derrama económica en la tributación fiscal. Candela también contribuyó a la potencialización de la circulación económica de algunas partes de las ciudades. Y después, indudablemente que los trabajos de Candela, la poética de Candela, las inserciones de Candela, las decisiones de Candela, indudablemente ubicaron a la arquitectura mexicana moderna dentro del discurso internacional. Hay dos arquitectos de la época, digamos, a los años 60, cuya obra, cuya producción hecha en México, dos arquitectos mexicanos, cuya producción está inserta en el gran discurso de la arquitectura moderna, que son Félix Candela y Luis Barragán. Entonces, el haber insertado sus decisiones, sus obras, sus resultados, sus logros dentro de la historia de la arquitectura moderna, es, me parece, un mérito indudable que hay que reconocer a este tan querido maestro de la arquitectura mexicana. Es cuanto tendría que decirles sobre mi punto de vista sobre el legado de Candela. Muchas gracias, Enrique. Me faltó en la presentación decir que Enrique de Anda es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y además autor de un libro sobre Félix Candela, publicado por Taschen. Ahora le doy la palabra a Gustavo López Padilla, que es el mismo profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y colaborador desde hace muchos años del despacho de Sánchez Arquitectos. Así lo vamos a hacer. Bueno, yo de igual manera agradezco mucho a Dino la invitación a participar en este impresionante seminario que se ha desarrollado en esta semana. En el transcurso de esta semana nos hemos reencontrado con un Candela que supo sobreponerse a las diferentes dificultades que le impuso su circunstancia de la vida, dejando ver una fuerte voluntad para trascender en el ejercicio de la arquitectura, en base al esfuerzo, el estudio, la experimentación y la capacidad de arriesgar alternativas proyectuales. Volvimos a descubrir también cómo supo aprovechar sus habilidades relativas a sus conocimientos matemáticos y de la geometría, reconociendo con intuición y olfato de futuro, a partir de sus experiencias previas en España, un filón de estudios matemáticos que estaban esperando una persona con voluntad para hacerlos trascender en experiencias proyectuales y constructivas, que terminaron por evolucionar la arquitectura y la ingeniería mexicanas y la del mundo, otorgándole al mismo tiempo un lugar relevante al propio Félix Candela en los escenarios de la historia de la arquitectura universal y desde luego en la historia de la arquitectura mexicana. Volvimos a acercarnos también a la clara exposición de la conceptualización de la arquitectura de Candela, en la que privilegia la presencia y expresividad de los componentes estructurales resueltos en base al uso del concreto a través de cubiertas laminares, conocidas ampliamente como cascarones de concreto. A un Candela conocedor de la geometría y las matemáticas aplicadas a las estructuras, pero también un conocedor de la historia de las estructuras, la historia de la arquitectura universal y de importantes pensadores filosóficos que influyeron en su conceptualización de la vida y en el ordenamiento de sus ideas.
expresadas en sus distintas conferencias. Aquel Candela que para preparar sus conferencias dedicaba un buen tiempo a leer y reflexionar en torno a las ideas del filósofo Ortega y Gasset y del pensador británico Bertrand Russell. En los textos de las conferencias impartidas por el propio Candela confirmamos su rica y diversa personalidad, además de los propios conocimientos como arquitecto. En el texto expuesto en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos el 23 de noviembre del año de 1950, con el título de Los cascarones de concreto armado como solución constructiva del problema de la cubierta, nos encontramos con un Candela conocedor de la historia de la arquitectura, dando cuenta de las experiencias estructurales que tienen que ver con las culturas griega y egipcia, con las estructuras de madera, con las experiencias en hierro durante la Revolución Industrial y terminando con sus ideas en cuanto a sus hallazgos matemáticos y el comportamiento de las estructuras realizadas en concreto. Nos muestra que conoce a detalle las ideas y posiciones matemáticas de personajes como Eduardo Torroja, con quien tuvo un acercamiento en lo particular, así como con Maillard o Genevik. En su texto hace referencias particulares a precisiones matemáticas, pero al mismo tiempo hace constar que para la conceptualización y suposiciones del comportamiento de las estructuras hace falta la utilización y puesta en práctica del sentido común. Casi al final del texto de esta conferencia se refiere a una cita de Maillard, quien afirmaba que pasó su vida luchando públicamente contra la rutina, entendiendo desde luego lo anterior como la necesidad permanente de estar buscando soluciones distintas y novedosas en relación con la arquitectura y las estructuras, tratando de evitar el conformismo de repetir hasta el cansancio las ideas ampliamente probadas. Lo anterior me recuerda a otra cita semejante, ahora del escultor español Chillida, quien afirmaba que lo que más le atraía en la vida era hacer todo aquello que nunca había realizado previamente, porque repetir simplemente lo conocido no le encontraba sentido. En esta conferencia, la forma estructural... En esta conferencia, la forma estructural al servicio de una elocuente arquitectura religiosa, impartida el 7 de abril de 1954 en Dallas, Texas, nos encontramos con un Candela sorprendente, ya que dadas sus experiencias construidas y por la idea que se tiene generalmente de él, en el sentido de estar absorto por sus cálculos matemáticos, de ser finalmente una persona básicamente pragmática, en esta oportunidad Candela reflexiona en torno a la relación posible entre la belleza y funcionalidad que debe existir, sobre todo en la conceptualización y realización de proyectos religiosos. Hace una severa crítica al funcionalismo esquemático y abstracto del movimiento moderno, llegando a afirmar que la arquitectura, o lo que es lo mismo, según él, el problema artístico o expresivo, comienza cuando los detalles técnicos han sido resueltos. Para la realización de proyectos religiosos, hace mención de la importancia de considerar la filosofía idealista, los criterios de la moral y la puesta en práctica de procesos de diseño
que toman en cuenta la intuición y las emociones, hablando de la creación y de la invención. Llega a afirmar que en el caso de una operación intelectual como el diseño, no se trata solamente de considerar un entrenamiento físico, repetitivo, sino de desarrollar la facultad combinatoria escondida en alguna remota zona de nuestra mente. Habla de las maneras de desarrollar la intuición como la habilidad básica en cualquier acto creativo. Todavía más, nos habla de la necesidad de poner a trabajar el inconsciente cuando se realizan las posibilidades combinatorias del diseño. Comenta la importancia de las relaciones posibles entre las matemáticas, la filosofía y la estética, aprovechando la particularidad de referirse a proyectos de tema religioso, de los cuales Candela realizó muchos y de gran calidad. Habla de la importancia del simbolismo y el carácter que deben tener las obras, factores necesarios en la realización de las mismas, tratando de lograr una atmósfera espiritual más allá de sus necesidades funcionales. En algún momento de sus reflexiones comenta que ningún arquitecto estructuralista que se estime en algo acepta por principio utilizar una estructura que haya sido ejecutada anteriormente por otra persona, y afirma además: creo firmemente que se puede ser arquitecto e incluso muy buen arquitecto sin tener más que ideas generales sobre los métodos estructurales usuales. Estaríamos hablando entonces de estar aplicando el sentido común para la conceptualización y la visualización del comportamiento de las estructuras. Después de considerar los comentarios anteriores, nos encontramos con un Candela que le sucedió algo semejante a algunos grandes pensadores matemáticos, los cuales a través de sus cálculos se acercaron al mundo de la filosofía, y pienso, guardadas las distancias, en gentes como Leibniz, matemático y filósofo alemán, descubridor del cálculo infinitesimal, o en Blaise Pascal, filósofo y matemático francés, quien explora las primeras teorías sobre cálculos de probabilidades, o también en el ya citado Bertrand Russell, que fue también matemático y filósofo. Pero bueno, ¿y ahora qué en estos días del 2011 con respecto a la persona y la obra de Félix Candela? ¿Qué en relación al conjunto de su legado? ¿Qué hay en el futuro de la arquitectura mexicana y la del mundo a partir de la importancia y trascendencia de la obra realizada en nuestro país por Félix Candela? Algunos piensan que es un camino agotado, a partir de la problemática edificatoria y los costos asociados a la construcción de esta arquitectura. Agotado también dado el cansancio en la exploración de las formas derivadas de los cascarones de concreto. Así las cosas, el camino termina en los merecidos reconocimientos a Félix Candela, con la exposición itinerante de sus trabajos y la publicación de textos relacionados con su obra, en guardarle en la memoria y otorgarle un lugar en la historia. Me niego a creer que este sea el futuro de tan importante y prolífica obra y pensamiento. Asumirlo así es una postura equivocada. Es una visión miope. Tenemos que aprender y entender la trascendencia de sus ideas y valorar en su justa dimensión las imágenes y logros de las obras de Candela.
Lo más importante hoy en día está en la comprensión de sus ideas, en su postura intelectual frente a las posibles soluciones de proyecto. Si pensamos en Candela solo a partir de las imágenes de sus obras realizadas con cascarones de concreto, estamos en el camino equivocado. Debemos comprender su postura de imaginar proyectos que privilegian la presencia formal y expresividad de sus componentes estructurales, y vistas así las cosas, se abren un sinnúmero de posibilidades. Porque Candela experimentó con una porción pequeña de criterios estructurales aplicados al concreto laminar de doble curvatura inversa en la solución de proyectos arquitectónicos. Se pueden explorar ahora otras alternativas estructurales en base a conceptualizaciones diferentes, procedimientos constructivos y materiales diversos, estructuras que pueden ser simples o complejas, realizadas con concreto, acero, tabique, madera, cristal, cartón o con aleaciones de plásticos. Vale la pena incluso volver a pensar las propuestas mismas de Candela. Las cosas hoy han evolucionado desde el cálculo estructural a partir del uso de computadoras y la utilización de diferentes procedimientos constructivos y nuevas variedades de concreto. Me parece que no se ha aprovechado la experiencia de Candela en México, formando talleres de estudios matemáticos, geométricos y de experimentación estructural. La arquitectura mexicana ha desperdiciado también la experiencia de Candela. ¿Cómo es posible que no exista en la actualidad un solo seguidor exitoso, notable, de Candela en nuestro medio? Las respuestas y excusas son increíbles. El problema, dicen, es que hay que saber cálculo, geometría y procedimientos constructivos. Esta no puede ser nuestra realidad, pensando que actualmente cursan varios miles de jóvenes la carrera de arquitectura en los diferentes planteles del país, incluyendo también miles de ingenieros. No puede ser que no seamos capaces de formar un solo arquitecto que siga no las imágenes de las obras de Candela, sino su postura intelectual frente a las estructuras y el diseño arquitectónico, incluyendo sus conocimientos matemáticos y también, como hemos comentado, sus posturas frente a la filosofía. Algo estamos haciendo mal en nuestros salones de clase en las distintas escuelas de arquitectura. No estamos siendo capaces de motivar a los jóvenes teórica y prácticamente a experimentar por este camino, dando por descontado que existen jóvenes brillantes y capaces. No pretendo necesariamente que esta postura frente a la arquitectura sea la única ni la más importante, pero dentro de la diversidad de posturas que caracterizan los tiempos actuales, no podemos simplemente no tomar en cuenta esta alternativa por ignorancia, por pereza mental, por flojera, por nula capacidad de asumir riesgos y falta de voluntad para experimentar nuevas posibilidades estructurales. La visión de Candela fue darse cuenta de la importancia de las experiencias previas que lo habían antecedido, aprovechándolas y teniendo la voluntad de llevar más allá estas experiencias previas. Algunos jóvenes deben valorar el sinnúmero de posibilidades que se abren por este camino y arriesgarse tratando de buscar sus alternativas propias, encontrando posiblemente su propio lugar en la historia y volver a poner a la arquitectura mexicana en los primeros planos de la escena mundial por medio de esta vía. El mejor homenaje que podemos rendirle a Félix Candela, el mejor reconocimiento al conjunto de su legado, independientemente
del valor de las exposiciones y publicaciones de libros referidos a su vida y a sus obras es continuar sus búsquedas, evolucionarlas, tratando de encontrar nuevas interpretaciones arquitectónicas y estructurales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Le voy a dar la palabra a Inés Sánchez de Madariaga, del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, yo voy a ser muy breve. Me parece que la vida y la obra de Candela pueden ser un caso de estudio excepcional para aplicar sobre lo que trabajar en un futuro desde esos nuevos enfoques historiográficos que mencionaba Henry Vicente hace 2 días. Enfoques historiográficos que ya empiezan a apreciarse en el mundo de la arquitectura, historiográficos y críticos, quiero decir, que ya tienen más años, digamos, en lo que es la historia propiamente dicha, y en la crítica, quizás en otros campos de la creación artística y cultural, y que en la arquitectura son ciertamente más recientes, que vienen en parte de los estudios culturales, vienen en parte también de la crítica desde los estudios de género y feministas, en particular en el mundo de la arquitectura, y también vienen en parte de ciertas tradiciones sociológicas o de ciertos autores como Pierre Bourdieu con su estudio tan importante, Las reglas del arte, estructura y génesis de la producción del campo literario, creo que, porque él se refiere a la literatura, pero sus métodos y conceptos son prácticamente trasladables a cualquier campo de la creación artística y cultural. Y en la arquitectura están siendo ya utilizados en Europa con frutos muy interesantes. Estos nuevos enfoques historiográficos y críticos que están alejados de una visión que todavía pervive mucho en nuestros ámbitos de producción intelectual, que es una visión un tanto, digamos, mítica o heroica, agiográfica de la vida y de la obra de los arquitectos, lo que Bourdieu llama el mito del creador increado, y que ignora lo que son las condiciones sociales e históricas de la producción artística, de la producción cultural, que se centra en especificidades constructivas, en el caso de la arquitectura, o estilísticas de la obra, o quizás en otros casos se centra en condiciones sociales, históricas, pero de manera un tanto alejada y no integrada, y no realmente vinculando lo que son aspectos históricos y sociales con la producción cultural, artística, arquitectónica en sí misma. Esto yo creo que tiene que ver con el hecho de que una gran parte de las personas que escriben sobre arquitectura son arquitectos, no historiadores de profesión, y muchas veces no se va al archivo. La contribución de Ángela Giral el otro día creo que ha puesto de manifiesto la importancia de recurrir a los documentos originales. También tiene que ver con el hecho de que muchos de los críticos de la crítica de arquitectura es realizada por personas que son parte del mismo proceso de la creación cultural de arquitectónica. Son arte y parte, digamos, y eso pues limita o condiciona o sesga el tipo de crítica que se hace. Candela yo creo que es un ejemplo o un caso de estudio que puede ser muy interesante para aplicar estos nuevos enfoques por la propia, primero por la gran riqueza documental que existe sobre su vida y su obra y que está muy bien depositada y accesible a los estudiosos, y después por lo excepcional de su vida, de su actitud vital y profesional, o sea, de su propia acción vital y en la profesión, y después que va a caballo de algunos de los grandes acontecimientos históricos del siglo XX. Y Candela entiende muy pronto estos procesos sociales de la creación arquitectónica, los entiende muy pronto, entiende cómo funciona el sistema de consagración, de cómo se obtiene el éxito en la profesión, lo entiende y se pone a ello conscientemente, y además lo consigue con un gran ánimo, espíritu de una gran motivación, digamos, y además lo desvela, esto es lo que es realmente extraordinario en mi opinión,
uno de los aspectos, entre otros muchos, extraordinarios de la trayectoria de Candela es que desvela, y en toda su correspondencia aparece, en cómo escribe a muchos de sus amigos, él desvela su motivación, su interés, y él llama trucos, ¿no? Y explica cómo lo hace, se ha explicado también estos días, cómo se hace uno una reputación en el mundo de la arquitectura. Y esto lo hace, y no lo hace por ansia de vanagloria o de honores o de reconocimiento, sino que lo hace como dice explícitamente en alguna de sus cartas, lo hace con el ánimo de demostrar al mundo lo que somos capaces de hacer los españoles, para demostrar que España no es solo aquello que está ocurriendo en ese país, en el país después de lo que fue la guerra. Es decir, es una acción que está motivada políticamente. Su motivación por alcanzar el éxito profesional y utilizar todos estos mecanismos de manera tan activa y proactiva es una motivación política, no es de otra naturaleza su motivación. Y él explica a todo el mundo cómo se ha introducido en el sistema, cómo ha conseguido hacerse famoso, y en esto es realmente muy excepcional y está en el polo opuesto, en esta desvelación de lo que es el sistema. Está en el polo opuesto, por ejemplo, de lo que son los grandes las actitudes de los arquitectos de la mayor parte de los arquitectos que han conseguido colocarse en esa situación. Está en el polo opuesto, por ejemplo, de Corbusier, que decía Carmen el otro día, no reconoce maestros, no reconoce influencias y mucho menos colaboradores y mucho menos colaboradoras. Ahí está el análisis fantástico que hace Beatriz Colomina sobre la relación de Le Corbusier con Irving Gray. Bueno, creo que en estos posibles estudios que creo que se ve que desde estos enfoques se pueden hacer sobre la obra de Candela, pues el tema de la política, del exilio, del ser otro, del ser extranjero, del estar desde fuera y cómo desde fuera las cosas se ven más amplias, y eso es lo que le permite también esta visión que abarca los tres ámbitos vitruvianos de la arquitectura que ha explicado hoy María, pues lo hace, quizá posiblemente tiene esa capacidad porque es un extranjero y está desde fuera, y también eso también creo que está en la motivación, y está también en el tipo de arquitectura que hace, una arquitectura universalista. Un exiliado no es de ningún sitio, es un ciudadano del mundo, y la arquitectura que hace es una arquitectura que está desvinculada del lugar en el que está situada, y esto creo que tiene que ver con esa condición de exiliado, de persona que está desde fuera. Eso también se manifiesta en la práctica profesional que puede realizar, con las limitaciones prácticas de no tener título, de no tener las conexiones sociales para acceder a lo que son los contratos propios de la arquitectura, que esto le fuerza a convertirse en un consultor, y él por suerte tiene las capacidades técnicas gracias a que en España había estudiado, y además la formación en España está muy vinculada a la ingeniería y la formación es mucho más técnica que en otros lugares del mundo. No puede firmar, etcétera. Y bueno, un último comentario que creo que también puede tener su relevancia en estudios sobre la obra de Candela y sobre la obra en términos más generales de personas que han actuado desde esta posición de extranjeros, del otro, sea por ser exiliados, sea por ser mujeres, sea por no estar en el centro. Pero en el caso de los exiliados, hay en algunas de las últimas producciones de la crítica arquitectónica se ha colado en la psicología como una perspectiva desde la cual abordar el entendimiento de las cosas que se hacen en la arquitectura y también de las motivaciones. Creo que en el campo de la obra producida por un arquitecto exiliado que ha pasado el trauma de la guerra, el trauma del exilio, y que en el caso de Candela lo ha pasado con un optimismo y una energía y una capacidad de confrontación de la dificultad realmente impresionante, que no es lo habitual o no es lo que todo el mundo pudo hacer. Pues creo que
tener en consideración, o estas perspectivas que provienen de la psicología y que empiezan a aplicarse también en la crítica arquitectónica, serían muy relevantes también en este caso y en casos similares. Decía Antonio Toca el otro día que por qué Candela da un salto en el vacío cuando hace el Palacio de los Deportes. Había dado ya muchos otros saltos en el vacío antes de ponerse a hacer ese proyecto en cosas vitalmente mucho más importantes que el que uno dice que se pueda o no se pueda caer. Todo esto, como lo llama Dino, el maratón Candela, me hace pensar, reflexionar en ciertas cosas. Las palabras de Inés ahora. Pienso que en la nube del exilio hay forro de plata, como se dice a veces en inglés, traducido. Y uno de esos forros es el archivo. No sé, me pregunto si Félix hubiera sido tan prolijo en su correspondencia, de no ser que tenía sus amigos íntimos desperdigados por todo el mundo. Les escribe, comparte sus ideales, sus sentimientos, sus triunfos, etc., lo cual constituye un archivo enormemente rico, ampliado con los de luego que dejó en Princeton y lo que hay aquí, que puede ser fondo para muchos más estudios y apreciaciones que pueden venir adelante. Y yo me voy a callar porque creo que ya dije lo que tenía que decir, y que entonces me gustaría más que abrirlo al público que preguntara cosas. Bueno, le doy la palabra a María Garno, según esté el orden aquí. Yo he dicho mucho en la ponencia que recién di, entonces no tengo mucho más que decir. Lo que no tuve tiempo de hablar fue mucho de la educación de los ingenieros y la educación de los ingenieros. Lo que falta es esa educación, como les he dicho, de que tienen opciones en la obra, como dijo Candela, que pueden cambiar la obra en partes o toda la parte o en parte pequeña hasta que la fealdad desaparece. Entonces, mis reflexiones en la educación de un ingeniero en Estados Unidos es que son más que se entienden más como técnicos, como robots, ¿no? en muchas maneras. Y me gustaría ver la educación de ingenieros que sepan qué es el arte estructural y que sepan que también pueden ser ingenieros y artistas. Y más nada, solamente si hay preguntas del público, no sé si después... Bueno, pues vamos con Carlos Lázaro, brevemente. Y después de Carlos, voy a pedir que se lo pase a Carmen para no andar levantándome tanto. Muy bien, pues desde mi punto, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, el legado de Candela es la inquietud por buscar esa relación entre la forma y la fuerza en las construcciones, o entre la forma, la fuerza y el material en las construcciones. La inquietud por innovar, por hacer algo nuevo, la inquietud por ser práctico, por encontrar una solución práctica, por encontrar una solución económica. Estos son, para mí, cuestiones fundamentales, ¿no? Y luego sí que me gustaría añadir brevemente que todos aquellos que estéis interesados en estas cuestiones, ¿no? que son el legado de Félix Candela, pues que miréis en las hemerotecas las revistas de la IASS o que os hagáis miembros de la IASS, porque es un foro donde realmente arquitectos e ingenieros se preocupan y reflexionan y aportan sobre todas estas cuestiones que vinculan las estructuras con el fenómeno de construir y la arquitectura. Y poco más que añadir.
bueno, estas mesas redondas tan atípicas, porque lo habitual es que en las mesas hayan unas intervenciones brevísimas, no de 10 minutos, de 1 o 2 como máximo, y sobre todo dar la palabra al público. Es lo que me hubiera gustado, y también un poco para escaparme de esta obligación final, ¿no?, de tener que decir algo, que después de las doctísimas palabras de los que me han precedido, es decir, las muy preparadas, unas, las otras muy sentidas, las últimas de mi compañero, colega valenciano, que tendríamos también mucho que decir de esta historia o de esta microhistoria de la última obra de Candela. Pero bueno, tengo que confesar que he estado atenta a casi todas, prácticamente a casi todas las intervenciones. No tenía intención de sacar nota, sino de al final ver lo que se producía y de intervenir en consecuencia. Pues ya me he dado cuenta de que todas las figuras poliédricas, como es el caso de Félix Candela, pues naturalmente tenemos que decir lo primero, o sea, para simplificar, está ya en la estirpe de los grandes constructores de la historia. Esto creo que esta es la razón por la que estamos aquí todos reunidos. Y también si buscamos cualquier tipo de lema, ¿no?, para definir a Candela, pues yo creo que su defensa del formalismo basado en la contribución resistente de la forma. Con eso ya tendríamos al personaje bastante situado. Pero yo creo que estamos un poco obligados a defender su legado a dos niveles. A un nivel, digamos, físico, es decir, procurar que las obras permanezcan, que sean reconocidas en su autoría. En ese sentido, bueno, pues las medidas de colocar las simples placas que en algunos países sitúan, bueno, pues podría ser una idea primera, ¿no? La otra, bueno, pues trabajar con las autoridades respectivas para que se tenga en cuenta este legado. A mí me ha alegrado mucho la intervención de Marisela y ver cómo en Europa ya tenemos, digamos, esa sensibilidad un poco más desarrollada. Quizá hay que trabajar más aquí en América, ¿no?, para que ese tipo de protección, bueno, pues se realice con un poco más de cuidado, de una manera más extensiva, o desarrollar esa sensibilidad que a veces es la población la que, digamos, demanda y la que a continuación tiene que actuar los políticos. En definitiva, sí que tomar iniciativas. Pero yo también quería hacer un comentario, porque en alguna de las intervenciones, me parece que fue la de Toca, habló no de un manifiesto, sino de una serie de firmas, ¿no?, para pedir esa protección, si no recuerdo mal. Yo en ese sentido tengo que reconocer que soy escéptica, y yo pensaba que en estas historias saldría un hecho que a mí me pareció bastante sorprendente respecto al Casino de la Selva. A poco tiempo de visitar la obra, esto fue en el 95, pues me llegó a través de un amigo que trabaja en México y trabaja en Valencia. Este amigo me dijo, hay una iniciativa, entonces no existían los correos electrónicos, que te voy a pasar una carta porque vamos a firmar para pedir que no se derribe el Casino de la Selva. Esta petición estaba encabezada nada menos que por Gabriel García Márquez. Yo creo que, no sé si aquí hubo noticia de este hecho o no, pero ya sabéis por el triste final del Casino de la Selva. Es decir, que tenemos que actuar, yo no lo digo esto para desactivar ningún tipo de actuación, en absoluto. Lo digo pero para que seamos realistas. Entonces, también creo que junto a tratar de sensibilizar hacia el legado, también creo que hay otra tarea importante, es situar a Candela en la historia, es decir, a través de nuestros estudios, de nuestras reflexiones, y como antes comentaba, bueno, pues cualquier personaje poliédrico pues suscita múltiples interpretaciones. Ahí me parece que queda mucha tarea por hacer. En estos últimos días, pues naturalmente han predominado, y yo la primera, me acuso, de las visiones un poco apologéticas. Yo creo que tenemos que abandonar ese terreno, tratarle como un maestro de la historia de la arquitectura, y en esta mesa redonda, pues bueno, con las intervenciones yo hasta el final no intervengo y voy a escuchar y voy a ver lo que se me ocurre,
Y bueno, pues yo me encantaría discrepar de todos los colegas que han intervenido. Por ejemplo, respecto a Candela en el movimiento moderno, bueno, pues yo creo que el movimiento moderno no es único. Sí que es verdad que hay una transformación del canon moderno a mediados del siglo XX y que uno de los responsables de esa transformación es Candela, uno de ellos, es decir, de la preferencia ortogonal pues se va a la exuberancia curvilínea y desde luego a la expresividad del edificio cubierta. A mí me parece que ese es un hecho indiscutible y que ahí Candela tiene su aportación, como otros muchos ingenieros y arquitectos, pero esa realidad hay que estudiarla. Y luego también, bueno, pues a la pregunta de ¿por qué no ha tenido un continuador? Yo creo que lo raro hubiera sido que hubiera tenido un continuador, ¿no? Porque a mí me parece que hay que analizar por qué languidece, digamos, esa tipología estructural y por qué ahora en realidad son hechos aislados y esporádicos los que acuden a la tipología laminar. Entonces yo creo que ese tema también está sin estudiar, pero que no es un tema de que podamos acusarnos ni de acusar a nadie, sino que yo creo que tiene su grado de, no sé, de realismo, ¿no? De realismo, digamos, de cómo es la situación, cómo está la arquitectura, cómo está la ingeniería, la tecnología, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo último que quería decir es que, siguiendo también o imitando a Candela, ¿no? A mí también me vendría muy bien un tiempo. Él decía que era lento, yo eso me encanta porque yo soy una persona súper lenta, y tener ahí a un maestro que no solamente no se avergonzaba, sino que lo anunciaba. Bueno, pues yo siguiendo, digamos, con esa costumbre, ¿no? Pues yo necesitaría tiempo para reposar y asimilar todas las intensas sesiones que hemos tenido y todo lo que se ha dicho. Nada, muchas gracias. Bueno, pues le damos la palabra a Henry. Vicente, ¿se escucha? ¿Se oye? Bueno, yo creo que para pensar o promover el legado de Candela, pienso yo que debe reivindicarse una versión mucho más multifacética de este personaje, y incluso hasta más compleja. Y señalar varios aspectos. Uno ya lo mencionó Inés, una condición vital de exiliado, que, digamos, en dos sentidos hay que tomar en cuenta. En un sentido, sin duda alguna, político. Cuando Candela recibe el premio más importante de su vida, el Auguste Perret, en ese sentido, de la Unión Internacional de Arquitectos, apenas está iniciando la década con mayor compromiso político de su vida. Será uno de los principales escultores de una revista llamada Intercontinentes. Reivindicará una solución al problema español desde una visión constitucional, ligándolo con América, etc. Y además su premio será un símbolo de todo el exilio que se ve representado en él como un símbolo colectivo, ¿no? Parte de este trabajo lo está desarrollando en su tesis doctoral María González Kendall en Colombia, y ya ha aportado algunos textos interesantes sobre esta línea. Y luego, la condición de exiliado es una condición vital de desarraigo, paradójicamente en una disciplina de profundo arraigo como es la arquitectura. Entonces, esa paradoja vital, que no por casualidad lleva a la generación de unas estructuras de una enorme levedad y de una enorme búsqueda, parece a mí que son condiciones de esta visión, bueno, Carmen decía poliédrica, y estoy plenamente de acuerdo con eso. En segundo lugar, ya lo señalé previamente, pero quiero volver a señalarlo, el sentido de la arquitectura como colaboración. Ya Inés se ha referido a ello. Es decir, y más en un caso como el de Candela. Yo no puedo concebir hablar de Candela sin hablar de los numerosos arquitectos con los que compartió proyectos, trabajó, y no solo de los arquitectos como creen, sino también de los promotores. Manuel La Rosa hizo numerosas referencias al promotor de varios proyectos de Candela, hizo referencia a los obreros. Tuvimos ponencias sobre fotógrafos, que además armaron un discurso y un imaginario que fue con el cual se transmitió una obra. Es decir, hay en juego
una relación mucho mayor de la arquitectura como una obra colectiva y por lo tanto como una obra de colaboración en el que el señor dueño de este restaurante, que es el que garantiza la perdurabilidad de él. Es decir, que a veces en la arquitectura nos quedamos en unas visiones demasiado parciales y demasiado mirándonos nosotros mismos. Yo no puedo entender. Fuimos al Palacio del Deporte y vimos unos monos de la ley que supuestamente no tenían que ver con lo que Candela había planteado. Es decir, no, es una obra en equipo, hay una firma, en todas las firmas hay un acuerdo de reconocer eso, y precisamente siento que aquellas arquitecturas de Candela, o donde ha participado Candela, donde se ve todo trenzado, son las que más reivindicamos y a las que más nos acercamos. El trabajo con De la Mora, el trabajo con López Carmona, etc. Y bueno, y el tercer punto dentro de esta misma línea sería entonces evitar aproximaciones reduccionistas. Es decir, y aquí quiero simplemente citar a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía que el sustantivo, donde uno pretende encontrar una sustancia o algo esencial, en realidad es una enorme haraganería del pensamiento, y que el sustantivo como tal no existe. Lo que existe es una innumerable cantidad de adjetivos que simplemente por pereza dejamos de nombrar, y que por lo tanto cuando yo digo la palabra naranja, yo no estoy aludiendo a una esencia o a una sustancia, sino que en realidad lo que estoy diciendo es fruto, anaranjado, cítrico, tornasolado, gajado, etcétera, que es una enumeración enorme de adjetivos que definen algo. Es esa mirada multifacética que creo que esta semana ha aparecido, se ha de alguna manera incentivado, y que al igual que este espacio que tenemos aquí, que es una cubierta envolvente que además salta por encima de fronteras imaginarias, creo yo que eso es una metáfora no solo de la vida de Candela, sino me parece a mí una metáfora de esta multifacética y por lo tanto enriquecedora visión y legado de Candela. Es lo que simplemente quería decir. Pues yo estoy feliz con esta oportunidad de haber reunido un número tan grande de amigos, haberlos reunido aquí, de tener este cierre de sesiones en este lugar emblemático y bueno, a final de cuentas de haber tenido la oportunidad de, pues eso, de platicar, de reflexionar alrededor de un tema de interés común y apasionante para todos, como es la figura poliédrica, le llamaron aquí, me gustaría llamar a la figura parabólico-hiperbólica de un personaje como Félix Candela. Muchas gracias.